Con respecto a la modificación en el impuesto a las ganancias que hará Sergio Massa en el día de hoy. Como decíamos, ya en la puerta del Ministerio de Economía están haciendo un acto en apoyo. Varios gremios, está allí el triunvirato de la propia CGT, está también Sergio Palazzo de la bancaria, también estará allí la propia CTA y adentro estará Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, junto a distintas autoridades de la Cámara de Diputados, entre otros, conversando con el propio Sergio Massa, que él pretende dar este anuncio. Vamos a contarte de qué se trata este anuncio y si estamos nuevamente ante el famoso Plan Platita, ¿no? Un anuncio cercano a las elecciones del 22 de octubre para intentar cooptar cierta cantidad de votos. Vamos a ver cuáles son los anuncios que hará Sergio Massa esta tarde. Vamos a anticiparte algo de esto. Bueno, dejarán de pagar el impuesto todos los trabajadores que ganen hasta 1 millón de pesos brutos. Esto es lo que anunciaría Sergio Massa en el día de hoy. ¿Cómo estaba hasta ahora? El límite, en vez de 1 millón de pesos, es de 700.870 pesos, para ser exactos en este momento. Por debajo de eso no pagas ganancias, por encima de esto pagas ganancias en diferentes escalas y con distintas alícuotas. Y ahí me parece que está el kit de la cuestión, ¿no? Porque todos los tributaristas coinciden en que en realidad la modificación tiene que estar en la escala de alícuotas. Hoy escuchaba a Guillermo Poch, tributarista, súper interesante, temprano, con Pancho Olivera en el programa de Luis Novarecio, que decía en realidad lo interesante sería que cambien las alícuotas, porque hoy todavía sucede, y aún con este cambio sucederá, que una persona cuando le suben el sueldo paga más ganancias y prefiere que no le suban el sueldo. Hoy una persona que cobra 700.000 pesos gana más que una que cobra 800.000 por el impacto que tiene la alícuota de ganancias. Ese nivel de distorsión se vive hoy en la Argentina. Bueno, otro de los puntos, solo estarían alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, los gerentes y subgerentes y también las pensiones de privilegio. Esto es lo que anunciarían el día de hoy Sergio Massa. El resto de los trabajadores quedarían fuera de esta modificación. Pero bueno, ¿qué pasa con la modificación? ¿Por qué no se elimina directamente el impuesto a las ganancias en vez de hacer modificaciones e ir cambiando este piso que con el ritmo inflacionario de la Argentina nunca, pero nunca es suficiente? Bueno, porque se requiere una ley y para esto tenés que pasar por el Congreso y necesitas, por supuesto, el acuerdo y el apoyo del Congreso. Y además estamos hablando de un impuesto que es de ejercicio anual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el caso de que vos modifiques la ley, ese cambio puede ser a partir del 1 de enero del 2024, porque es justamente de ejercicio anual, de un año calendario. Lo cierto es que son ya varios los tributaristas que salieron hablando por ahora con los trascendidos que hemos tenido de que esto no es para nada suficiente, que probablemente pueda influir en mayor inflación en la Argentina y que nuevamente estamos ante un plan platita en nuestro país. Miren, a propósito de esto que marca Helio, ya nos vamos a ir finalmente a lo que está pasando diferente al Ministerio de Economía. Lo que tiene que ver con el salario registrado en dólares, porque estamos hablando de asalariados que en términos relativos hoy son más pobres, hecho por el cual las advertencias que hacemos habitualmente, muchos aún teniendo empleo no salen de esa situación de pobreza. Pero fíjense este gráfico de la evolución desde 1995 al 2022, en base a Econométrica, que lo hace basado naturalmente en el INDEC y datos del mercado. Fíjense cómo en enero del 95 Menem es reelecto con un salario promedio medido en dólares, con tipo de cambio anclado en 1.834 dólares. Diciembre del 2001 la economía colapsa con un ingreso salario promedio en dólares de 1.449 dólares. Luego, abruptamente, por la devaluación, el famoso 4-1, que después se corrige, termina en 411 dólares. ¿Cuál ha sido el salario promedio? Similares al año 2004. Bueno, 500 dólares más o menos, con picos de 1.200 dólares en 2011, donde Cristina Fernández de Kirchner es reelecta con el 54% de los votos. O sea, correlaciona mucho con las victorias o los fracasos de las elecciones. O sea, Menem pierde y el peronismo pierde con un dólar cayendo a fines de los 90. Sí. Luego, de la Rúa termina cuando la economía implosiona, con esa tendencia a la baja. Empieza la recuperación, Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y llega al pico en 2011. Ahí viene el cepo,
y ahí medido en dólares, Sí. empieza el efecto serrucho. Algún año que se crece, algún año que cae, pero hay empieza una pérdida relativamente constante hasta los 2 primeros años de Macri, en particular 2017, que en dólares, con un dólar anclado en 16 pesos, vuelve a tener el salario promedio en la Argentina, un correlato internacional, 1.547 dólares. Y luego, fruto de las devaluaciones, Sí. Macri deja el dólar a 60, ahora está arriba de 700, tenemos esta merma que ha correlacionado muy bien. Primero con la derrota en 2019 de Macri y luego con la derrota finalmente del gobierno que asume en 2021 y eventualmente en 2023. Y hoy está en 494 dólares, uno de los niveles más bajos, el de julio del 2022, en la serie histórica desde 1995, casi en valores del primer trimestre del 2002. Del 2002, claro, exactamente. Mirá, es muy gráfico, es muy interesante. Muy evidente. Muy evidente. Claramente estamos viendo allí la convertibilidad hasta el 2001. ¿Sabés que hoy temprano, en línea con esto que vos estás marcando, también con el poder adquisitivo y el nivel de salarios, en el 2001 la alícuota máxima del 35% de ganancias, relacionando esto con lo que decíamos hace un ratito, era de 120.000 dólares al año. Recién pagaba la alícuota del 35%, es decir, 10.000 dólares por mes. Correcto. Ahora estamos hablando de esa alícuota para una persona que paga, que cobra 4.100 dólares por año. O sea, sí, Mirá la correcto. diferencia. Al dólar blue, que es el dólar que uno puede validar, el MEP, el contado con liquidación. Claro, porque hoy tenés a 700 pesos a una especie de 700.000 pesos, Sí. 1.000 dólares, digamos. Exactamente. En vez de 10.000. 10.000 O sea, mensuales. degradaste en 10 veces, a partir del cual vos pagás impuesto a la ganancia y ahora te lo van a duplicar, con lo cual en realidad solo vas a recuperar parcialmente todo lo que perdiste. Exacto. Con un salario que cayó en los últimos 6 años, desde el 2017, diciembre, 5 años y medio, a julio del 2022, en dólares, 72%. O sea, hoy el argentino en dólares gana 72% menos en promedio de lo que ganaba en 2017 en diciembre. Lo que no quiere decir que esté 72% más pobre o que sea 72% más pobre. Pero claramente la Argentina está descalzada, en muchos casos, en términos relativos, Sí. y en términos salariales, esta muestra es harto evidente. Total. La verdad que sí. Nos vamos ahora sí a Pablo Corso, nos vamos ahí Dale. a las puertas del Ministerio de Economía a propósito del anuncio que se espera para esta tarde con una suerte que, como bien contaba Helio, solo el tiempo dirá si finalmente se aplica o no, por lo menos en los términos que se presente. Pablo, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va, Paulino, Helio? Muy buenas tardes. Como bien anticipaban, la expectativa, la antesala de esta reunión que está prevista en agenda para las 17 horas, a las 5 de la tarde, pero que lentamente a partir del mediodía y bajo una copiosa precipitación empezó a acompañarse desde las calles con un color. Si lo identifican llamativamente y mayoritariamente, el color verde. ¿Por qué digo el color verde? Porque la nutrida movilización está siendo acompañada en un gran porcentaje por el gremio del sindicato de camioneros, encabezándolo Pablo Moyano, la familia Moyano, quien es la principal impulsora y quienes acompañan esta modificación, doble modificación del impuesto a las ganancias que bien detallaban con Helio hace instantes. ¿Qué sucede en la calle? La expectativa ahora sin lluvias, pero con muchísima gente apostada sobre un escenario, Avenida Hipólito Yrigoyen y Balcarce, donde van a empezar a ingresar en la próxima hora y en la antesala de las 5 de la tarde los principales dirigentes convocados. El ministro de Economía, Sergio Massa, su grupo de referencia, su grupo de trabajo, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y también los dirigentes sindicales. ¿Quiénes? Los que representan a la CGT, el triunvirato Acuña, Daer y Moyano, también de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, y el acompañamiento también en la calle. Y un dato muy importante, la presencia de diputados, algunos representantes legisladores de Unión por la Patria. ¿Por qué los diputados? Porque se estipula que a partir del próximo año también haya una fuerza de ley, acompañamientos desde el Congreso de esta modificación del impuesto a las ganancias. ¿Y por qué los diputados? Porque como establece la Constitución Nacional, es diputados la Cámara de Origen la que tiene que hacer esas modificaciones en materia impositiva o tributaria. Por eso la presencia de los legisladores de Unión por la Patria. Mientras tanto, y repito, sin lluvia,
lluvia, acompañamiento masivo de la militancia, de los sindicatos, de los gremios, UOCRA, UPCN, bancarios, Sergio Palazzo también a la cabeza, que empiezan a llegar luego del cierre de los bancos a las 15 horas. Bueno, masivamente llegando también aquí a la Plaza de Mayo. La recomendación del tránsito, Elio Paulino por último, es evitar la zona. Perímetro de la Plaza de Mayo, diagonal sur, diagonal norte, completamente imposible para poder transitar. Nos das perfectamente el pie, Pablo, para que te agradecemos y volvemos en un ratito para que vayamos al encuentro de Romina Winer, que justamente nos va a contar cuáles son las complicaciones del tránsito a esta hora debido a esta manifestación. Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eleonora. Mira, en estos momentos está cerrado lo que es zona de Plaza de Mayo. El corte total se está dando en Hipólito Yrigoyen, donde está nuestro colega, entre Bolívar y Paseo Colón. Ahí no se puede transitar, es justo llega desde Hipólito Yrigoyen hasta la parte de atrás de la Casa Rosada. Ahí está cerrado al tránsito por la presencia de manifestantes. Además está afectada diagonal sur a la altura de Piedras y Bolívar frente al Cabildo. Si bien se han habilitado algunos desvíos, es muy difícil circular, Eleonora, y tiene que ver con la manifestación y el corte por el armado del camión escenario. Hay un desvío en Hipólito Yrigoyen y Bolívar, otro a la altura de Alsina, pero las demoras son muchísimas. Y en vez de utilizar todo lo que es diagonal sur, directamente circular por diagonal norte o bien la zona del Paseo del Bajo, Eleonora. Bueno, muy bien, así que mucha paciencia. Claro, estabas hablando de un camión escenario. Claro. Yo pensaba, en el camión escenario, no sé quién va a estar hoy hablando. No sé si va a haber alguna presencia, suponemos que Cachorro Godoy va a estar, suponemos que Hugo Moyano quizás Pero sea de la partida o Pablo claro, Moyano. Pero si hay un escenario, pretenderán hablar entonces, ¿no? Supongo que alguna definición habrá o pasarán por allí arriba. En cualquiera de los casos, es un anuncio que después tiene que tener un correlato en la Cámara de Diputados, Sí. después en el Senado. Tiene que ser validado por ley, va a regir a partir del 1 de enero del año 2024. Exacto. Y en el mejor de los casos puede haber algún puente desde el 1 de octubre, a cuenta de, para una modificación que en realidad está acompañando a la inflación más que cualquier otra cosa. Ahí vemos el ploteado de Pablo Moyano. Pablo Moyano. Que hay que ver qué rol va a tomar activo, porque es el primero que dijo, si gana Bullrich o Milei, nosotros seremos los primeros en estar en la calle. Quiere decir que si gana Massa van a estar en la calle, pero así, apoyando. Claro. Si gana Milei o Bullrich van a estar en la calle, pero protestando. Bueno, son maneras de ver las cosas. En el medio, ¿toda esa gente no trabaja hoy? ¿Se tomó el día? Evidentemente sí, se toman el día, ¿no? Claramente. No tengo nada, pero la verdad es que a veces hay cosas que asombran. No, y además por todo lo que explicabas bien recién, digo, la verdad que es una sobreactuación. Sí, es una sobreactuación. sí. Esto es tratar de buscar un poquito de luz en donde no la hay, no existe. Es una sobreactuación absoluta con todo lo que esto genera. En términos productivos, como bien marcás, porque no están trabajando, claramente, y también en términos de tránsito, como marcaba recién Romina. Sí, y más allá de todo esto que estamos marcando, creo hay otro aspecto, ¿no? Esta semana, por lo que establece la Constitución, antes del 15 de septiembre se tiene que presentar el proyecto de presupuesto. Entonces, claro, hay mucha expectativa porque dicen que Massa va a hacer un proyecto de presupuesto donde eventualmente van a pagar impuestos reales solo aquellos salarios mayores a 2 millones de pesos. Todo lo cual cae en bolsillo roto si las elecciones no gana. Y después si gana también puede caer en bolsillo roto porque podrá tener un argumento para decir que cuidar las cuentas. No puedo hacerlo. El margen fiscal no me lo da. Ustedes saben, el fondo que me lo trajo Macri me impide. Como ya dijo, el fondo me devaluó. Yo no lo quería hacer, pero cumplimos la orden. ¿Cuándo? El día después de las elecciones, nunca antes. Para recibir la plata que después en realidad termina convirtiéndose casi en un asiento contable. Entendiendo que es realmente la situación delicada, que la administración de recursos escasos en términos económicos es casi una definición de políticas públicas, porque no hay para todos, que es una elección entre prioridades y por lo tanto siempre hay un costo a pagar y algún sector beneficiado y otro que está perjudicado. Ahora, más allá de hecho y dicho todo esto, perfectamente es para un acto un sábado en un estadio donde pueda haber algún anuncio de Massa en plena campaña, lo pudo haber hecho en Tucumán. Sí. O ni siquiera un acto, te digo. O quizás